Hola a todos, yo soy la ingeniera Naira Aguilera de la Cátedra de Probabilidad y Estadística de la FIUNA. En esta ocasión vamos a seguir con el tema de estadística descriptiva. Vamos a hablar un poco sobre las medidas de orden o medidas de posición. En la clase anterior hablamos de la mediana, hablamos de cómo ella es un valor que divide a una distribución en dos partes iguales. Ahora, los cuantiles se comportan igual, dividen en partes iguales y en cuántas partes dividen si es que es así. Vamos a hablar del primer cuantil, que son los cuartiles. Los cuartiles son tres valores que dividen a nuestra distribución en cuatro partes iguales. Al primer valor se lo denota por Q sub 1, se llama primer cuartil, Q sub 2 el segundo cuartil, que a la vez es la mediana, ¿verdad? Porque dividen dos partes iguales. Y Q sub 3, que es el tercer cuartil. También podemos trabajar con los deciles. Los deciles son 9 valores que dividen a nuestra distribución en 10 partes iguales. D sub 1, D sub 2, D sub 3, así sucesivamente hasta D sub 9. Y otro cuantil muy utilizado son los percentiles. Los percentiles son 99 valores que dividen a nuestra distribución en 100 partes iguales. Si tenemos un conjunto de números, ordenamos de menor a mayor, pueden ser estos las edades de un grupo de personas. Nosotros, ¿cómo calculábamos o cómo encontrábamos la mediana? Siguiendo la definición de mediana, que es un valor que deja por debajo del 50% de los datos y no más, y por encima del 50% de los datos y no más, dividíamos esto en dos partes. Contábamos cuántas observaciones había en total, acá tenemos 20. Entonces, separamos el 50% que es 10, el inferior. Y hacemos lo mismo con el 50% superior. Entonces, ahí en ese medio hay un valor límite entre esos dos registros, que es la mediana. Ese valor que tenemos promediando los dos valores centrales y obtenemos 36. La mediana es a su vez el cuartil 2, como habíamos dicho, como vimos anteriormente. Con este mismo análisis podemos encontrar cualquier cuantil. ¿Qué es el cuartil 1? El cuartil 1 deja debajo de él el 25% inferior y por encima el 75% superior. Entonces es un valor que está ahí en el límite entre ese 25 y 75% restante. Así que con este grupo de números, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el 25%. 25% de 20 es 5. Entonces, contamos los primeros 5 valores. Y luego el 75% restante. Entonces el cuartil 1 va a ser un valor que está ahí entre 24 y 25. Así que también vamos a obtener promediando esos dos valores. Así que el cuartil 1 es 24,5. Y ahora, ¿cómo hallamos el cuartil 3? El cuartil 3 deja por debajo el 75% de los datos inferiores y por encima el 25% superior de la distribución. Volvemos a contar los datos. Tenemos 15 y 5. El cuartil separa ahí esos dos grupos y debe ser el promedio entre estos dos valores que encontramos acá. El cuartil 3 va a ser 40. Lo mismo podemos aplicar para los deciles y para los percentiles. Todos los cálculos son análogos. Ahora, ¿qué hacemos con datos agrupados? Recordemos un poco cómo habíamos trabajado con la mediana. Para la mediana de datos agrupados teníamos el histograma de frecuencias acumuladas, también el polígono de frecuencias acumuladas, y lo que hacíamos era buscar primero cuál era la clase mediana, la clase que contenía el 50% de los datos. Al encontrar esa clase, hacíamos una pequeña interpolación allí, trabajando con la semejanza de triángulos, y encontrábamos esta fórmula. Mediana es igual a el límite inferior de la clase mediana más ese 50% de los datos n sobre 2 menos las frecuencias acumuladas hasta antes de la clase mediana, para tener todo lo acumulado hasta antes de ese pequeño triangulito con el que hacemos la interpolación, sobre la frecuencia de la clase mediana por la anchura de la clase. Nuevamente, como son análogos,
podemos usar este mismo razonamiento para encontrar los cuartiles. Tenemos nuestra distribución, tenemos ese 50% de los datos y nosotros ya sabemos que la mediana es el segundo cuartil. Entonces adaptamos un poco la fórmula. El segundo cuartil es el límite inferior de la clase cuartil 2 más ese 50% de los datos, pero transformándole al lenguaje de cuartiles, que son cuartos, sería como decir 2 cuartos, menos la sumatoria de las frecuencias hasta antes de la clase cuartil 2 sobre la frecuencia de la clase cuartil 2 por la anchura de la clase. ¿Cómo hacemos entonces ahora si queremos el primer cuartil? Si queremos ahí ese 25% de los datos. Lo primero que hacemos es buscar la clase de cuartil 1, la que contenga el 25% de los datos, o n sobre 4, y vamos a tener que identificar su límite inferior, ¿verdad? Su límite inferior más ese 25% de los datos menos la sumatoria de frecuencias hasta antes de esa clase sobre la frecuencia de la clase cuartil 1 por la anchura de la clase. De la misma forma. Y para el 75% de los casos o el cuartil 3, de nuevo aplicamos lo mismo. Buscamos cuál es la clase cuartil 3, identificamos su límite real, ¿verdad? Su frontera inferior. Importante recordar eso, no es el límite, sino el límite real o frontera, más el 75% de los datos, que es 3 cuartos de la distribución. Con esto podemos armar una fórmula general. Podemos decir que el cuartil I, cuartil sub I, siempre va a ser igual a el límite inferior de la clase cuartil sub I que estamos buscando, y ese I por n sobre 4. Entonces la I va a ir cambiando. Si es 1, nos va a quedar un cuarto. Si es el cuartil 2, va a ser un medio. Si es el cuartil 3, va a ser 3 cuartos. Menos la sumatoria de las frecuencias de todas las clases anteriores a esa sobre la frecuencia de la clase cuartil sub I, el que estamos buscando, por la anchura de la clase. Entonces con esto podemos hallar cualquiera de los cuartiles. Y haciendo análogo a esto, podemos encontrar también cualquiera de los 9 deciles, cualquiera de los 99 percentiles. Para los deciles, nos fijamos otra vez, por ejemplo, la mediana es el decil 5. Podemos tener un decil 2, que nos dé el 20% de los datos. Un decil 8, que nos dé el 80% de los datos. Un decil 1 nos va a dar el 10% inferior de los datos. Un decil 9 nos da el 90% inferior de los datos. Entonces, para el decil, vamos a tener que d sub i, cualquiera de esos 9 deciles que estamos buscando, va a ser igual a el límite real inferior de la clase que contenga esa cantidad de datos, o el 90, o el 80, o el 50%, más i por n sobre 10, donde i va a ir cambiando desde 1 hasta 9, menos la sumatoria de todas las frecuencias acumuladas hasta esa clase, la anterior, sobre la frecuencia de la clase decil sub i por la anchura de la clase. Entonces, ¿qué es, verdad, cuando estamos hablando del decil 8? El decil 8 lo que hace es dejar por debajo de él el 80% inferior de las observaciones y por encima de él el 20% superior de las observaciones. Entonces podemos decir que el 80% inferior a lo sumo puede valer el valor del decil 8 y el 20% superior como mínimo puede valer el decil 8. O sea, nos establece unas cotas. El máximo valor que puede tener esta cola inferior o el mínimo valor que puede tener la colita superior. Entonces, con eso podemos ver el orden y establecer el 50% de la clase no superó tal puntaje o el 10% con mejor rendimiento comenzó en tal puntaje. Bueno, por último, para los percentiles, nuevamente podemos tener el mismo razonamiento. La mediana, que es el 50% de los datos, del percentil 50. El 20% de los datos del percentil 20. El 80% de los datos del percentil 80. Y así hasta el percentil 99. Y nuevamente, P sub i va a ser igual al límite inferior de la clase que contenga esa cantidad de datos más i por n sobre 100 menos la sumatoria de todas las frecuencias de las clases anteriores sobre la frecuencia de la clase de mi interés, la clase que contenga el percentil sub i, por la anchura de la clase. De esta forma, con solamente acordarnos de la mediana, podemos calcular todos los otros cuantiles. Son análogos, se van a comportar de la misma manera, se encuentran de la misma forma.
Para profundizar, les recomiendo leer el capítulo 3 del libro Estadística Serie Schaum del autor Murray Spiegel, ver los ejercicios de las clases prácticas y también trabajar un poco con Excel y con Python para practicar los ejercicios. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda nos encuentran en los foros y les espero en un próximo video donde vamos a estar trabajando con las medidas de dispersión.